Son las 8:09. Saludamos al doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral y Derecho Constitucional. Es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Doctor Ron, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta nueva crisis de institucionalidad que sufre Ecuador y las amenazas que se ciernen tras el asesinato a la fiscal en la provincia del Guayas. Pero antes vamos a un tema también no tan trágico, pero vigente y coyuntural, que es la consulta popular. Cuando el presidente de la República, al responder a la jueza de la Corte Constitucional que se encuentra a cargo del análisis de las preguntas, ha retirado la pregunta sobre casinos en esta consulta popular, por lo que en lugar de 20 serían ahora 19. ¿Cómo va este proceso? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto atender a Antena 1. A ver, Gustavo, yo creo que si tenemos que hacer un tema de análisis coyuntural de la consulta popular, tenemos que decir dos cosas en específico. Es la primera vez que vemos que la Corte Constitucional ha tenido pues una condolencia, y quiero decirlo así, con el tipo de preguntas establecidas en el primer bloque. Creo que en este mismo medio de comunicación y en otros medios de comunicación del país, y creo que además la comunidad jurídica ecuatoriana ha manifestado que el primer bloque de preguntas es altamente deficitario. Realmente ver que 9 de las 11 preguntas no tenían anexos, no tienen anexos porque siguen su normal decurso en la Corte Constitucional, me parecía, creo que, y lo tengo que decir, una falta de respeto con los electores, porque un anexo de una consulta popular dentro de los ámbitos de certeza establece que los anexos tienen que ser establecidos en la misma cuando ésta va a ser de carácter refrendatorio. Un anexo no es, voy a presentar un proyecto de ley en 5 días para que la Asamblea lo trate, o voy a presentar un proyecto de ley en 20 días para que la Asamblea lo trate en 90 días, como en el caso de los casinos, ¿sí? Y además, los anexos también fluctuaban una con otra. De hecho, la pregunta número 5, digamos que es la de la nueva tipificación de delitos, en el primer bloque de preguntas es la única que establecía las reformas del COIP. Pero bueno, esa es la sintonía del primer bloque de preguntas y creo que hay que llamar un poco la atención a la Corte Constitucional, no nosotros, sino en realmente lo que está pasando, porque la doctora Núquez y nuevamente la comunidad jurídica ecuatoriana establecíamos que no tenía que admitir a trámite ni siquiera esas preguntas por el alto déficit que tenían. ¿Sí? Si uno leía lo que la usted está diciendo, doctor Ron, si lo interpretamos bien, es que debía haber rechazado ya las preguntas a la jueza. No, Gustavo, inclusive antes, no haber admitido a trámite por no haber presentado, por no haber presentado de manera correcta las preguntas por el alto nivel deficitario de los anexos. ¿Sí? Ahora, doctor Ron, entonces podríamos creer, muy buenos días, doctor Ron, bienvenido. Podríamos creer entonces, como usted dice, la jueza constitucional Teresa Núquez ha tenido el comedimiento de pedirle al presidente de la República que revise la posibilidad de retirar las preguntas. El presidente se ha ratificado en 10 de las 11. ¿Podríamos creer entonces que este es un antecedente para que lo que se viene, es decir, que la Corte Constitucional niegue este primer paquete, rechace este primer paquete cuando estamos diciendo que ni siquiera debió haber admitido a trámite? Sí, yo creo que es el preludio de un posible rechazo. Es acertada la locución que usted hace, porque es muy complicado que esto se apruebe. Además, recordemos una cosa, la Corte Constitucional en el perfeccionamiento del Estado del Derecho Constitucional, de los mecanismos de democracia directa, que es parte del Estado de Derecho, cada vez tiene nuevas manifestaciones. Y en la consulta del año 2023, cuando se aprobaron las primeras preguntas del primer bloque presentado por el expresidente Guillermo Lasso, la Corte Constitucional fue clarísima en dos cosas. La primera de ellas es que también va a ser un control no de fondo, pero tiene que prever los efectos que se establece dentro de la consulta popular en el caso de los referéndums. Es decir, que los anexos por lo menos establezcan un efecto de previsibilidad, es decir, que se sepa hacia dónde va. Y sin anexos no se sabe. Es decir, se rompe, en segundo lugar, ese principio de certeza jurídica y se genera una interdependencia funcional. ¿A qué me refiero? A que el proyecto de ley que enviará el presidente Noboa será tratado en la Asamblea en un trámite express, obviamente,
pero también vamos a tener el contrapeso de carácter político que posiblemente no dé paso a todas las reformas que establezca el presidente Noboa. Además, hay una cosa, y con esto cierro esta parte, que se establecen, tendrían que entrar 2 cuerpos legislativos, ¿sí? Post consulta en el caso de que sea aprobada, es decir, un cuerpo legislativo de reforma al COIP, ¿sí? Pero también tiene que entrar un cuerpo legislativo que no está previsto y que de hecho está previsto de mejor manera en el segundo bloque de preguntas, que es el tema de la extinción de dominio, es decir, una ley de extinción de dominio conforme lo presentado inclusive con carácter económico urgente en días pasados. Entonces yo creo que el vaticinio en este sentido es que la Corte Constitucional es muy complicado que dé paso. Digamos que ahora tenemos 10 preguntas del primer bloque y yo diría que al menos 8 se quedarían. Y la Corte también ha señalado que el presidente de la República tiene iniciativa legislativa propia y que tiene representación en el Parlamento, es decir, en el legislativo. Por lo tanto, la iniciativa legislativa la puede hacer a través de su grupo legislativo, ADN, y no hacerlo a través de consulta popular. Entonces, yo creo que es muy complicado eso y creo que también la doctora Núquez ha tenido este cometimiento. ¿Por qué? La materia de extinción de dominio, y eso quiero dejarlo muy en claro. En el primer bloque de preguntas se establece una pregunta sobre la extinción de dominio que dice que en el caso de que los bienes sean determinados como un origen ilícito, la titularidad pasará directamente al Estado. En el segundo bloque se nos plantea una acción judicial autónoma de investigación y prosecución sobre la extinción de dominio. Y a la par, en la Asamblea Nacional, se ha presentado una ley con carácter económico urgente para combatir el conflicto armado interno que tiene que ver con la extinción de dominio. Entonces, es como que una reforma transversal, pero a la vez una reforma incompleta. Yo creo que por eso ha hecho la doctora Núquez, porque va a ser bien complicado que se dé paso, pues, como les decía, a este primer bloque. Pero Ron, en términos de hoja de ruta y la solemnidad con la que este tipo de situaciones deben llevarse con la Corte Constitucional, ¿es usual una pregunta como la que ha hecho la doctora Núquez al presidente, de darle una segunda oportunidad? Usted lo llama condolencia, podría ser calificado también como lenidad. Y la otra parte de la pregunta es ¿por qué el Ejecutivo no aprovechó la oportunidad? Pues las críticas han llovido. Lamentablemente, yo creo, a ver, en primer lugar, Gustavo, sí, como lo dije y como tú acertadamente lo ratificas, no hay dentro del procedimiento de sustanciación de recursos en la Corte Constitucional este tema de interlocución. ¿Está seguro que quiere preguntar esto? Perdone, Gustavo. Decía que, traduciendo lo que preguntaba la jueza, era preguntarle al presidente si es que está seguro de que efectivamente sí está seguro de las preguntas. Eso. Claro. Sí, de acuerdo. Ahora, yo creo que el presidente de la República lo que hizo al ratificar 10 preguntas, y en este caso 9 muy incompletas, porque creo que la pregunta número 1 es la que podría pasar como plebiscitaria, la de las Fuerzas Armadas, zonas de conflicto y derechos humanos. Yo creo que es un tema de asimilar un golpe político. ¿Por qué? Porque la consulta popular en la frecuencia discursiva de ofrecimientos de campaña es el único candidato que la logró manejar cuando candidato al presidente de la República como una real oferta de campaña. De hecho, estratégicamente, la consulta popular fue puesta en la opinión pública y en el debate electoral el 16 de agosto, es decir, el último día de la campaña de la primera vuelta, cuando dejó a sus adversarios en jaque para no contradecir esta propuesta. Y claro, luego los temas fueron fluctuando, cambiando, y además hay una cosa, Gustavo, el presidente Noboa planteó la consulta popular como un eje de su plan de gobierno. Entonces creo que él mismo se ató de manos y una vez presidente, a través de la vocería de Valentina Centeno y posteriormente de la ministra Palencia, ya creo que con más certeza, se dijo que la consulta popular iba a realizarse en 100 días. Entonces todos esperábamos a que el día de la posesión presidencial él ya lance las preguntas, al menos, de consulta popular. Pero no ha sido así, y ahora vemos que se va a demorar más de 100 días y viene la contradicción de que los efectos de la consulta popular, y una vez aprobada, con los cambios y modificaciones constitucionales y legales, se van a demorar 9 meses. Y es decir, ya estaríamos en campaña para las siguientes elecciones nacionales. Entonces, yo creo que es un golpe político que el presidente de la República está
dispuesto a asimilar. Y es un tema de buscar un enemigo. Es decir, la Corte Constitucional no dio paso para que yo pueda reformar y reformular la política pública. Ahora, doctor, de seguridad. ¿Existe la posibilidad de que la consulta, de que la Corte Constitucional le diga o le dé una oportunidad, en lugar de rechazar las preguntas, decirle que las corrija, que las complete, que presente los anexos, o esa posibilidad ya no existe? Así es. Eso sí puede existir, y de hecho es la segunda parte del diálogo que se da entre proponente y Corte Constitucional. ¿Qué es lo que sucedería en este caso? La Corte Constitucional tiene tres opciones. Decir que las preguntas son constitucionales y pasan, sí, ya ha pasado en los procesos de consulta popular. Al propio presidente Lasso se le dio paso a muchas de las preguntas planteadas directamente, como por ejemplo el tema de la extradición, y hay una segunda opción que es la modulación, es decir, la Corte me va a decir, es constitucional si se pregunta de esta manera, ¿sí? Es decir, todavía no cae en el tercer escenario, que es la inconstitucionalidad absoluta, sino que podría ser constitucional si la reformula. Y le hago un ejemplo en ese sentido. Cuando el expresidente Lasso presentó la pregunta en la cual se establecía el cómo se cambiaban la forma de designación de autoridades a través del legislativo y ya no del CPCCS, la Corte Constitucional le dijo, modifique dos procedimientos, el de selección de fiscal y de Contraloría, y con eso estaríamos bien. ¿Y qué hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, y en ese momento la asesora de la consulta popular, la doctora Sichel? Modificaron de acuerdo a lo que la Corte moduló y reenviaron las preguntas, y la Corte Constitucional dijo, son constitucionales, procédase con la consulta. Es decir, sí puede darse este tema en una modulación, que la Corte le diga, ok, sería constitucional y hago estas sugerencias, y el presidente reenviar y acoger las sugerencias de la Corte Constitucional. Sí se puede realizar. Por lo menos, doctor Ron, el presidente ha dejado fuera la pregunta de casinos, que fue una pregunta bastante comentada en análisis de expertos que miran muy de cerca a Ecuador, expertos en mercados y economías latinoamericanas, que lo habían calificado como una pregunta turbia. A ver, yo ahí sí digo, estimado Gustavo, zapatero a tus zapatos, y los pronunciamientos que tienen que ver con el tema de la especulación y que los casinos pueden ser una fuente de lavado de activos, de que hay una asociación internacional de casinos que ofrecieron tanto dinero a los promotores de la consulta popular. No me voy a ir por ahí. Yo les voy a hablar de un tema que me preocupaba desde lo jurídico y lo constitucional. Como decía previamente, la Corte Constitucional establece que va a ser control ¿de qué? De la pregunta, para que ésta no induzca el voto, la constitucionalidad de la misma, los defectos y los anexos, pero ojo con un tema, la parte emotiva, es decir, el por qué se está consultando al pueblo ecuatoriano esta situación. Y esta pregunta en particular tenía un déficit de datos de motivación cuantitativos absolutos, ¿sí? Perdón que lo diga, la motivación de esa pregunta daba vergüenza. ¿Y por qué le digo eso? Porque utilizaba, el único dato cuantitativo que utilizaba, y eso tenemos que llamar la atención desde la comunidad jurídica y ustedes como medios de comunicación, utilizaba un solo dato cuantitativo. ¿Qué es esto? Los niveles y las tasas de desempleo que soltó el INEC cuando se realizó el censo el año anterior. Y nos decía que el desempleo tenía más o menos 256,000 personas se encontraban en el desempleo, y claro, hay otras categorizaciones como el subempleo, el empleo informal y demás. Y para justificar la pregunta, y ahí sí es donde se llama la atención, cuando se eliminaron los casinos y las casas de juego en la consulta anterior propuesta por el presidente Correa, se establecía la existencia de 160 casinos y casas de juego, 160 a escala nacional, y que estas casas de juego sorprendentemente daban empleo a 250,000 personas. Entonces es como que el desempleo que yo tengo de 256,000 personas se iba a cubrir con los casinos. Y perdón que lo diga, Gustavo, eso quiere decir que 250,000 personas se distribuían en 160 casas de juego. Es decir, estamos hablando de que cada casino y casa de juego empleaba a 1,500 personas. Suena raro, suena turbio, como usted bien lo decía. Entonces, perdón la indignación en ese sentido, pero a mí me parecía que nos iban a ver la cara como ecuatorianos. Entonces, complicado ese tema. Y la fuente
que decía que las 160 casas de juego que empleaban a 250,000 personas era un blog de análisis de Internet. Entonces, uno dice, como ecuatoriano y con pensamiento disruptivo y propositivo, esta pregunta tiene otro tipo de finalidad. Y la Corte Constitucional tenía las herramientas necesarias para establecer que en la parte motiva no existía la motivación suficiente como para preguntarnos eso a los ecuatorianos. En buena hora la ha quitado del bloque de preguntas porque más que esta tenía un doble déficit, no tenía anexo y además la forma de configuración y la justificación era paupérrima. Bien, no podemos dejar de analizar, doctor Ron, el tema del asesinato al fiscal César Suárez como una respuesta y desafío adicional al conflicto armado interno. Sabemos que esto en buena parte se ha dado en Ecuador, la situación que estamos viviendo por la debilidad institucional, en donde el narcotráfico permeó y ha avanzado muy rápidamente en estructuras de gobierno y de seguridad. Esta crisis institucional y política que ha debilitado al país con la cooptación de entidades, ya sea por coimas a sus actores o por amenazas. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo debe continuar esa reacción del gobierno? A ver, yo creo que el Estado, como acertadamente lo señalas, Gustavo, tiene niveles de permeabilidad. Y estos niveles de permeabilidad, es decir, la falta de seguridad dentro de la administración pública, ha permitido que la narcocriminalidad, ahora terrorismo también, haya ingresado a las estructuras de la administración pública bajo dos conceptos. El primero de ellos es que la permeabilidad y la irrupción de la narcocriminalidad en el Estado está manifestada de diferente manera en las diferentes funciones del Estado. Es decir, hay una permeabilidad absoluta en la función judicial, ¿sí? No se sabe muy bien en el tema electoral, pero ya se especula sobre financiamientos turbios, sobre financiamientos ilegales de las campañas. En el Ejecutivo bastante complicado, en el Legislativo no se ha escuchado, ¿sí? Y en Transparencia y Control Social tampoco se ha escuchado. Digamos que esto podría jugar entre dos funciones, la judicial y la electoral. En ese sentido, Gustavo, hay que ver también en qué territorio, ¿sí?, en qué provincias ha permeado la administración pública y ha ingresado a la narcocriminalidad. Entonces, creo que se tiene que hacer un análisis de eso. Función judicial, ¿qué provincias? Es decir, territorialmente, ¿dónde ha permeado? Función electoral, ¿qué organizaciones políticas? Y estamos hablando de un tema orgánico. Entonces, el tema es que se tiene que identificar dónde, ¿ya? Entonces, después de la permeabilidad, la irrupción, viene la cooptación. La cooptación es que el narcotráfico ya gobierne internamente determinada institución o los líderes narcocriminales gobiernen determinadas instituciones. Podemos hablar que existiría, por ejemplo, una cooptación a nivel del sistema penitenciario, pero el sistema judicial todavía no está cooptado. Digamos que hay una alta incidencia, pero no está cooptado. Por ese lado, un tema. Lamentablemente, esa irrupción te genera niveles de inseguridad y esos niveles de inseguridad en cuanto a los pronunciamientos y de la gente que trabaja en la administración pública, en este caso función judicial, hace que se generen vulnerabilidades de acuerdo a cada uno de los casos que se vaya tratando. Y lo que ha sucedido con el fiscal en Guayas es la consecuencia de eso, que esa irrupción que va teniendo territorialmente la narcocriminalidad en la función judicial involucre las prácticas. ¿Qué tipo de prácticas? En este caso, el asesinato de las personas que les son incómodas. Eso es lo que está pasando. Ahora, preventivamente el Estado, y recuerdo que uno de los inclusive temas que trató el presidente Noboa cuando candidato y que habló de la consulta popular, era la seguridad a los servidores públicos de alto riesgo, ¿sí? Vemos a los secretarios de Estado y a los ministros que tienen doblegado que tienen una doble seguridad. Pero claro, se necesita ya un análisis de riesgo personal, principalmente para fiscales y para jueces, ¿sí? E inclusive para secretarios de judicaturas. ¿Por qué? Por el tipo de casos que se tiene. Esto lo único que va a causar es un efecto de temor y terror, y que cuando vengan jueces y fiscales que investiguen casos que tengan que ver con narcocriminalidad y terrorismo, se excusen de conocimiento, porque obviamente van a poner como preponderancia a su propia vida.
Ahora, doctor Ron, respecto de este tema, creo que es importante analizar también, creo que tenemos más de 1.000 o alrededor de 1.500 personas detenidas, pero los únicos jueces que pueden tramitar los temas de terrorismo son los jueces anticorrupción. Entonces nos preguntamos primero, ¿qué está pasando con esta gente? ¿A qué centros de privación de la libertad están yendo bajo las condiciones de estas cárceles que tenemos en el país? Pero también respecto de la administración de justicia. No sé exactamente cuántos jueces anticorrupción son, creo que 7 o se sumaron 7 en estos días, pero realmente esto se va a desbordar. Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede con este tema? Acertadamente, como usted señala, el terrorismo tiene que ser juzgado por parte de estos jueces, pero además tiene que ser calificada, digamos, una flagrancia también, ¿sí? Entonces, digamos que hay una doble funcionalidad ahí. Es decir, se califican las flagrancias y también tendrían que irse dentro de los jueces antiterrorismo. ¿Qué es lo que permite el decreto ejecutivo 111? En primer lugar, que los jueces puedan utilizar el tipo penal del terrorismo, pero en segundo lugar, un juzgamiento colectivo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con no es masivo? Un juzgamiento colectivo. Es decir, dentro de un mismo proceso, a varias personas que pertenezcan a una misma organización terrorista plenamente identificada tengan un proceso penal más rápido y que además haya un juzgamiento de varias personas al mismo tiempo. Eso es lo que permite el decreto 111. De hecho, el haber anunciado a estos grupos como terroristas significaba utilizar el tipo penal del terrorismo y también juzgamientos colectivos. Son, como usted dice, y el único dato que se ha establecido en la opinión pública, son más de 1.500 personas. Me parece que son 1.503 personas las personas detenidas. En este momento, estas personas deben estar detenidas por flagrancia o deben estar detenidas a efectos de investigación. ¿En dónde? En los centros de privación de libertad, digamos que de acceso inmediato, e inclusive dentro de los calabozos o celdas de las unidades de flagrancia. ¿Sí? Entonces no se sabe, todavía no hemos visto una activación de un juzgamiento. 1.503 personas que creo que ya deberían al menos activarse los juzgamientos iniciales y con esto ejemplificativamente saber qué es lo que va a pasar. Pero no tenemos otro dato, no sabemos cuál es el procedimiento judicial a seguir, no sabemos si las flagrancias han sido calificadas, no sabemos si estas personas han sido puestas ya a órdenes de jueces. El único dato que tenemos que ha sido pronunciado inclusive por la ministra Palencia es 1.503 personas detenidas, no sabemos nada más. Entonces, complicado que yo le diga qué es lo que pueda suceder. En ese sentido es flagrancia y luego juzgamiento, pero ¿dónde están? No me arriesgaría a decir dónde. Como le digo, pueden ser en los centros de detención provisional, en los calabozos de las mismas unidades de flagrancia, pueden estar también en centros de privación de libertad ordinarios de los 36 del país y deben estar a espera de la calificación del delito para hacer un juzgamiento. Eso es la única certeza que le podría comentar. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Ron. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre será un gusto atender Antena 1 y un saludo a la distancia. Un excelente resto de semana. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, académico experto en Derecho Constitucional y Derecho Electoral.